Bueno, buen día jóvenes, Diego, Gonzalo, Christopher, Marcel. Eh, Vayan conectándose mientras la reunión, estamos recién iniciando, probando audio, probando video y esperamos unos minutos para que los compañeros que no se han conectado lo vayan haciendo, ¿ya? Así que vayan ustedes probando mientras y esperamos el resto de los compañeros.
Ya, buen día jóvenes, ¿cómo están? Bien, gracias. Vayan respondiéndome en el chat, ¿cierto? Para que no tengas que activar el micrófono, respóndanme en el chat si pueden escuchar bien y pueden ver bien, primero. Si pueden ver bien mi cámara y pueden escuchar. Perfecto, y Christopher me está respondiendo, Francisco, Diego, Gonzalo. Súper, ya, perfecto. Ya, yo lo voy leyendo en el chat, ¿cierto? Y durante la clase también me van escribiendo en caso que se corte la transmisión, en caso que no entendieron alguna parte, no se alcanzó a escuchar, me van escribiendo. Tenemos harta asistencia hoy día, tenemos varios compañeros conectados, gran parte del curso. Así que hoy día ya comenzamos con la materia inicial de la primera unidad del curso Taller de Base de Datos. Eh, la clase, ¿cierto? Comenzamos a las 10 y cuarto aproximadamente. Y esperamos unos minutos para ver que los compañeros no se hayan conectado, lo hagan. Y vamos a tratar en esta primera instancia de explicar algunos conceptos sobre lo que son el modelamiento de las bases de datos, ¿cierto? Algunos conceptos clave como cuáles son los tipos de base de datos, las diferencias, ¿cierto?, que existen hoy día en el mercado, eh, la arquitectura de las bases de datos, ¿cierto?, la composición de los elementos que arman una base de datos, para entender más adelante lo que son los gestores de base de datos de tipo propietarios y de tipo libre, o como también base de datos de tipo orientado a objetos y relacionales. ¿Ya? Así que esta primera clase vamos a revisar algunos conceptos clave del modelamiento de las bases de datos. No vamos a ocupar todavía programas, ya a contar de un par de clases más sí lo vamos a hacer para que ya se vayan preparando. Les he enviado varios archivos al aula virtual para que los vayan bajando. La clase del lunes también se las compartí. La de hoy día también se la voy a compartir a lo que terminemos, tanto el video de la clase como también lo que es el PDF, ya, que vamos a revisar. Eh, Adicionalmente a eso, ¿cierto? El orden que vamos a trabajar durante estas primeras semanas es tratar de realizar lo que sean las clases teóricas primero, y luego preparar los laboratorios prácticos en el caso eventual que podamos volver ya a la sede y trabajarlos directamente allá, o si no, los vamos a desarrollar bajo virtualización, ¿cierto? Que lo conversamos en la primera clase. Así que para que los contenidos van a ser los mismos, pero vamos a cambiar un poco el orden de los laboratorios prácticos, ¿cierto? Correrlos o, ¿cierto? O modificar su fecha de ejecución, y la parte teórica la vamos a adelantar. ¿Ya? ¿Dudas con ello, jóvenes? Ya tenemos más o menos clara la película, cómo vamos a estar este semestre. ¿Ya? Importante que se vayan conectando, ¿cierto? Participen de las clases telepresenciales. Y en el caso que no puedan, revisan después el material, los videos, ¿cierto? Y los apuntes que vamos subiendo. ¿Ya? Les voy a compartir entonces la clase que vamos a empezar a desarrollar hoy día, nuestra clase 1 de la primera unidad de taller de base de datos, para que la vamos revisando en conjunto, ¿cierto? Donde vamos a hablar de las normalizaciones, ¿cierto? Vamos a hablar de los tipos de componentes, ¿cierto? Las primary key y todo ese repaso que vimos alguna vez en el semestre anterior. Entonces les voy a compartir el archivo y me van también comentando si lo pueden ver. Ya, ¿pueden ver el archivo? ¿Le aparece en pantalla? Súper. Ya, si se va pegando el video me avisan para cerrar mi cámara. Ya, súper. Entonces, la clase de hoy ya es la clase de la primera unidad sobre taller de base de datos. Y la primera pregunta, la primera, ¿cierto?, inquietud que nos surge es ¿qué es una base de datos? ¿Ya? Es un tema también que lo estamos resumiendo, que lo hemos visto antes. Y una base de datos, ¿cierto?, se compone de tres puntos clave
que a nosotros nos permiten definir, ¿cierto? O entender qué genera una base de datos. Ya, una base de datos primero tiene que ser una colección de datos relacionados, es decir, los datos están, ¿cierto?, almacenados en una tabla y tienen algo que los compone o que lo hace común entre sí. Por ejemplo, si creo la tabla de personas, una tabla persona o usuarios, esa va a tener una primary key que es el root y otros campos como nombre, apellido, teléfono, dirección. Entonces, son campos, ¿cierto?, o datos que se relacionan entre sí, ¿ya? Son concordantes y además de ellos son registrables. Dice también que es una colección de archivos que diseñados para servir a múltiples aplicaciones. Ya, una base de datos, ¿cierto? Uno la diseña para realizar consultas sobre datos almacenados, obtener información, pero también no solamente le va a servir con un objetivo. Una base de datos puede servir, ¿cierto?, como un repositorio de información para varios tipos de aplicaciones. ¿Ya? Y eso hoy día, el ejemplo más claro que podemos mencionar es, por ejemplo, una base de datos del registro civil, donde estamos registrados nosotros como, ¿cierto?, como habitantes de un país, ¿cierto?, nacionalizado en Chile, y esa base de datos del registro civil hoy día, sobre todo con esta contingencia, se está ocupando para muchos otros sistemas o aplicaciones. ¿Ya? Por ejemplo, si quiero consultar en FONASA, quiero desde los sistemas de FONASA, quiero consultar sobre si soy cierto beneficiario, se conecta a la base de datos del registro civil y va a buscar a esa fuente de datos. Por el lado, por ejemplo, de comisaría virtual, si quiero pedir un documento para, ¿cierto?, hoy día para poder, ¿cierto?, un salvoconducto, andar en la noche, también se conecta a la base de datos del registro civil. Lo mismo que las entidades bancarias se conectan a la base de datos del registro civil, lo mismo que los servicios como DICOM y otros, van a buscar, ¿cierto? O esas múltiples aplicaciones van a buscar datos o archivos que están almacenados en una base de datos específica. Y por último dice, un dato representa hechos conocidos que pueden registrarse y que tienen resultado implícito. Ya, esa es como la tercera regla. Aparte de ser datos que tengan relación unos con los otros, que nuestra base de datos sirva para múltiples objetivos, también tienen que ser datos reales, ya, cosas que sean concretas, ya. No inventar datos ficticios, ya, no inventar datos que no existen o que no tengan ningún tipo de relación con lo que yo quiero registrar. ¿Ya? Por ejemplo, si estoy creando una tabla usuarios, ¿ya?, que son personas, ¿ya?, debo entender que esas personas tienen un root, es un dato registrable, sí, un nombre, sí, una fecha de nacimiento, sí, una altura, ¿cierto?, un peso, sí, pero si pongo como campo registrar y solicito el dato que sea material, entonces material que tiene que ver con humano, no calza, ¿ya? Entonces, en ese sentido, deben ser datos reales, no ficticios, y que sí existan en el mundo real que quiero registrar. Pregunta, ya para que vamos por el chat. Pregunta, ¿qué datos, cierto, se podrían registrar de un evento sísmico? Por ejemplo, estoy creando una base de datos, ¿cierto?, que va a servir a la sismología, y en el caso de los temblores terremotos, ¿qué datos son registrables? Siempre y cuando que cumplan, ¿cierto?, el objetivo de una base de datos. El grado, ya perfecto, que es la intensidad. La escala, el lugar, ¿cierto?, donde fue, que pueden ser coordenadas. ¿Qué más se podría registrar? Por ahí me dice Diego, epicentro, ¿cierto? El grado, la escala, lugar afectado, claro. La duración, súper importante. ¿Cuánto duró? Si fueron minutos, segundos. La hora, fecha, también se puede registrar de un evento sísmico. ¿Ya? Súper, vamos entendiendo. Entonces sí podríamos generar, por ejemplo, una tabla que hiciera referencia a ello. Ya, vamos a continuar. Las bases de datos entonces representan para nosotros aspectos del mundo real, datos del mundo real, que yo los capturo y los puedo, ¿cierto?, insertar o almacenar en una futura tabla. ¿Ya? Tienen que ser coherentes, tienen que ser, ¿cierto?, asociados a algo. Perfecto. Dice, un conjunto
aleatorio de datos no puede considerarse una base de datos. Es decir, yo no puedo sacar datos de cierto que no correspondan y tratar de inventarlos de alguna forma. ¿Ya? Repasando las 3 primeras reglas de lo que son las bases de datos. Siguiente, dice, la base de datos se diseña, se construye y luego se completa de datos. ¿Ya? Para un propósito específico, súper. Tenemos que tomar los requerimientos. El semestre anterior hicimos muchos ejercicios en los cuales tomábamos un caso y teníamos que diseñar un modelo de base de datos de acuerdo al caso para resolver las problemáticas. ¿Ya? Bien. Vamos súper bien. Ya, una pregunta inmediata para el chat. ¿Qué diferencia tiene un dato versus la información? ¿Un dato es igual que información? ¿O son dos cosas distintas, datos e información? Es por el chat que me va respondiéndolo. ¿Datos e información son lo mismo o son dos cosas distintas? A ver, ¿quién lo responde por el chat? Exacto, ahí Diego, ¿cierto?, nos dio la idea. Dice, la información es la recopilación de datos. Súper. Por lo tanto, ¿qué se registra primero? ¿El dato o la información? ¿Qué es lo que registramos en una tabla? El dato, ¿cierto? El dato. El dato, ¿cierto? El conjunto de datos es lo que forma finalmente, procesado, se transforma en información. Bien. Ya. Continuando entonces, ¿cierto? Con este contexto, las bases de datos tienen que ser diseñadas dentro de un programa. ¿Ya? Para ello hay diversas arquitecturas de programa que nos sirven para nosotros diseñar o administrar bases de datos y también conocidas como los DBMS o los SGDB. ¿Ya? Un DBMS es un Database Management System, ¿cierto? Un SGDB es un sistema de gestión de base de datos. Ambas siglas son lo mismo, ¿cierto? Representan lo mismo. Y un sistema de gestión de base de datos o un DBMS es un programa, una colección de programas o herramientas que permiten para nosotros diseñar la base de datos, crear una base de datos y mantener la base de datos. ¿Ya? Por lo tanto, podríamos denominar que un SGDB es un software, ¿ya? Y ahí aparecen los mismos que mencionamos en un principio: Oracle, SQL Server, Postgres y MySQL. Todos ellos son DBMS o SGDB. Ya, una pregunta, jóvenes. Anotar datos en un blog de notas. Anotar datos en un blog de notas. ¿Es un SGDB o un DBMS? ¿Un blog de notas sería un SGDB o un DBMS? A ver si pueden responder por el chat. Ahí Diego, no, perfecto, no es un SGDB ni un DBMS. Claro, porque el objetivo de un sistema de gestión de base de datos es que yo pueda manipular, hacer consultas, claro, y evitar algo, ¿cierto? O la gran problemática es que se dupliquen los datos. Yo en un blog de notas puedo registrar 3 veces o 4 veces la misma palabra y se está duplicando. En un SGDB, en una tabla, si es una clave principal, por ejemplo, no la puedo repetir más de una vez. Ya, súper. Entonces, para nosotros los objetivos de un programa de gestión de base de datos evitan redundancia y consistencia de datos, no replicarse o duplicarse dos datos por igual, siempre y cuando sean claves primarias. ¿Ya? Permite el acceso en todo momento a los datos, exactamente mediante consultas, ¿ya? Mediante alguna interfaz para hacer las consultas, una consola, un editor de consulta. Restringe acceso no autorizado, exacto, creamos perfiles a los cuales a ciertos usuarios les damos permiso para que puedan hacer un select, un insert, ¿cierto? Hay permisos como un drop, un delete que lo omito a cierto usuario y de esa forma no podrían eliminar un campo. La integridad de los datos, ¿cierto? Que sean correctos, que un varchar sea un varchar, que tenga un largo, ¿cierto? Definido, que un integer sea un número y también sea de un tipo, ¿cierto? Largo 2, ¿ya?
¿Ya? Entonces nosotros la integridad de los datos se refiere a que yo les doy un formato y ese formato tiene que mantenerse. Y el último punto que habla que un DBMS puede hacer respaldo, backup. ¿Ya? Una de las importancias que tenemos nosotros es los backup, respaldo de las bases de datos. ¿Ya? Sigamos. ¿Quiénes componen un sistema de gestión de base de datos? ¿Cierto? Los sistemas de gestión de base de datos son programados mediante lenguaje. Y estos lenguajes, ¿cierto? ¿Cómo se llama el lenguaje que nosotros utilizamos para gestionar una base de datos? ¿Cuál es el lenguaje que se ocupa para gestionar, programar una base de datos? A ver si lo escriben en el chat. Ese es uno de ellos, pero hay uno más superior que los que están ahí en pantalla. El SQL, ¿cierto? El lenguaje de consulta estructurado. Eso. El SQL se divide en dos tipos, ¿ya? El SQL es el principal. Y dentro del SQL lo podemos dividir en los DDL y en los DML. ¿Ya? Sublenguaje. Siguen siendo SQL, pero en la forma como nosotros los trabajamos. ¿Ya? El lenguaje DDL, ¿cierto? Como tenemos por acá, es el que nos permite, ¿cierto?, hacer el diseño y administración de una base de datos. Por ejemplo, un DDL sería un create, es un DDL. Si quiero borrar un drop, eliminar la tabla, por ejemplo, ¿ya? El begin para iniciar, ¿cierto? Son comandos SQL que se ocupan para hacer creación o administración de una base de datos. Un rollback, por ejemplo, que es el que permite retroceder en caso de que me equivoqué o hice un error. Create table, por ejemplo. Drop database, ¿ya? Begin para comenzar un procedimiento almacenado, ¿ya? Create user. Todos esos comandos son de tipo DDL, ¿ya? Porque arma el esquema de una base de datos. Yo creo una base de datos con esos comandos. En cambio, los DML, que también son SQLs, ¿ya? Son lenguajes de manipulación y son los que nosotros estamos más familiarizados. Ahí tenemos cuatro acciones DML. Dice recuperación, agregar, quitar, modificar. ¿Cuáles serían esos cuatro acciones en comando SQL? ¿Cuáles serían esos cuatro comandos? A ver si los pueden escribir en la consola, en el chat. ¿Cuáles serían los cuatro comandos SQL de tipo DML que hacen esas cuatro acciones que estoy marcando? Ya, perfecto. Perfecto. Ahí Diego lo está escribiendo. Lleva dos. A ver, select, insert, update y delete. Perfecto. Esos son los cuatro que están ahí. El recuperar sería un select para buscar un dato, ¿cierto? El agregar es grabar o insertar, insert. El quitar sería el delete y el modificar el update. Claro, el from para nosotros dentro de una estructura 3ML sería, claro, una parte del comando. Pero estos son los principales. Después vienen los where, que son las condiciones, y vienen los from, ¿cierto? Los, por ejemplo, equals, los comparadores. Ya, perfecto. Sí, igual pertenecen al DML, sí, todos esos son. También son parte de los DML, los where, ¿cierto? Todos los que mencionamos, where, from, lo voy escribiendo ahí, ¿cierto? Para que lo recordemos. Where, from, ¿se acuerdan de ello? Son parte. Pero para nosotros los DML principales serían estos, porque con estos comienza el comando. Comienza select y luego viene el from y viene todo lo demás. Insert y luego vienen los where y lo demás. El delete y luego vienen los siguientes. Pero estos son los iniciales que generan el comando. También son, como dices tú por ahí, son... Sí, son parte de manipulación. Son para manipular. Claro. Ya. Estructura, ahí tenemos DML, ¿cierto? También son SQLs, ¿cierto? Son parte del lenguaje SQL.
y dice requieren que el usuario especifique qué datos se muestran y cómo lo obtengo. Claro, lo que yo quiero mostrar y luego cómo los voy a buscar. ¿Ya? El cómo, ¿cierto? El cómo obtengo, ahí vienen los otros subcomandos que estaba mencionando recién. Ahí viene el where para hacer un filtro, una condición, el from que me dice desde dónde lo voy a buscar, desde qué tabla, ¿ya? Y bajo qué contexto. Entonces, siguiendo, una base de datos, ¿cierto? También consiste en especificar los tipos de datos y la estructura y restricciones. ¿Ya? Nosotros no podemos guardar todo, ¿cierto? Como una bodega, una cajita donde esté todo mezclado. ¿Ya? Es decir, yo no puedo tomar agua y guardarla en una caja de cartón. ¿Ya? El agua debo guardarla en un recipiente que soporte centímetros cúbicos, una botella. En la base de datos pasa algo similar. Por lo tanto, los datos que yo voy a almacenar tienen que ser concordantes. Por ejemplo, ¿qué tipo de campo sería el ideal para guardar un número? ¿Se acuerdan? Ya les di una pista, un int. ¿En qué otro tipo de campo podría guardar un número? Un int, perfecto. ¿Cuál otro más? El varchar también podría guardar un número, porque el varchar me soporta números, letras y símbolos, ¿cierto? En algunos gestores el int también se conoce como integer, ¿cierto? Y en algunos gestores se conoce como numeric, ¿ya? O sea, si yo quiero guardar un número entero, un número decimal entero, ¿cierto? Del 0 al n, lo puedo guardar como un int, como un integer, un numeric. Ahora, ¿en qué cambia? ¿Por qué tienen distintos nombres? Depende del gestor de base de datos. Por ejemplo, en MySQL, los números los guarda, ¿cierto? Como tipo int. Y por ejemplo, SQL Server, el mismo valor lo guarda como integer. Ya es la relación del campo. Hacen lo mismo. Perfecto. El varchar, ¿cierto? Para nosotros es como el tipo de campo o atributo más utilizado. ¿Ya? Siempre ocupamos el varchar como la vieja confiable dentro de los campos del diseño de una base de datos porque soporta muchos tipos de valores. ¿Ya? Y ahí nosotros después empezamos a entender qué tipo de campo es que necesitamos más adecuado. Por ejemplo, para guardar la fecha, ¿qué tipo de campo ocuparían? Para fecha, solo fecha. El date, claro. Para hora, ¿cuál ocuparían para la hora? El time, exacto. Y esos campos son con formatos ya predefinidos, ¿cierto? Vienen en un estandarizado. En el caso de la fecha, ¿cierto? El formato es año, 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 mes, mes, día, día. En el caso de la hora, 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 minuto, minuto, segundo, segundo. ¿Ya? Entonces se van guardando en formatos que los gestores de base de datos ya lo reconocen, ya los tienen estandarizados. Ya, pregunta, a ver si se acuerdan. Una pregunta. Necesito guardar un dato, ¿cierto? Una palabra, una palabra cualquiera, pero no sé cuál es el largo máximo que quiero guardar, porque yo puedo definir, por ejemplo, un varchar. Si quiero guardar un root, por ejemplo, un root lo dejaría como un varchar 12, perfecto, ya que el root se compone de una cantidad de 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 dígitos, ¿cierto? 9 dígitos como tal, el root chileno, y se compone de 3 espaciadores que son símbolos, varchar 12. Ahora, ¿cuál sería para nosotros el largo máximo que podemos guardar en un varchar? ¿Se recuerdan? ¿Cuántos caracteres máximos soporta un varchar? 100 puso por ahí. A ver si se recuerdan. Los gestores de base de datos también tienen limitancia. Ahí puso 100, Diego. No, lamentablemente no. Marcel sí. Sí, 255 caracteres. Es el máximo de caracteres que puede guardar un varchar. Perfecto, el largo máximo.
Eso para que consideren, ¿cierto? 255 caracteres, el máximo que guarda un varchar. Varchar 255. Si yo, por ejemplo, cuando estoy creando mi tabla, declaro el campo varchar, ¿cierto? Pero no le pongo largo, le digo varchar. ¿Cuánto será el largo por defecto entonces que dejará de ese varchar? Y que me permitirá mi digitar. 255, claro. Si no lo defino, es 255. Y por eso es importante que definamos los largos. Claro. La misma pregunta, Diego nos dijo 255 caracteres. ¿Qué pasa si yo no defino los largos de los varchar? ¿Qué pasa con, estoy perdiendo espacio de almacenamiento? ¿Qué pasa? Sí, exactamente, se pierde espacio de almacenamiento porque no le estoy diciendo al gestor cuál es el límite del campo que quiero guardar. Po. Le digo guarde. Pero por ejemplo, si yo quiero guardar la palabra hola, ¿cuántos caracteres ocupé? Quiero guardar hola y le puse varchar. Ocupé 4. ¿Cuántos me sobran? ¿Cuántos espacios de caracteres me sobraron? ¿Me sobraron? No, ¿cómo que ninguno? 251. Perdí 251 bits de espacio disponible. ¿Ya? ¿Ya? Perdí 251 espacios. Guardé la palabra, la guardé, pero el problema es que voy perdiendo espacio disponible de almacenamiento y eso se traduce después en espacios perdidos. Pero ahí me está haciendo una pregunta, me dice Diego. Diego, profe duda, dice. ¿Se demoraría más en hacer consulta al tener 255 por defecto? Sí, po. Exactamente, Diego. Súper bien, latinaste con la consulta. Para allá va. Por ejemplo, si yo le digo, defino mi campo, varchar 10. Le digo, va a ser varchar 10. Ya entiendo inmediatamente que el máximo van a ser palabras que pueden contener hasta 10 caracteres, nada más. Y guardé nuevamente en ese varchar 10 la palabra hola, ¿cierto? En varchar 10 guardé hola. ¿Cuántos caracteres ocupé? 4, ¿cierto? ¿Cuántos espacios me quedaron disponibles? 6. Entonces lo que hace un gestor de base de datos, ya un gestor, un programa de base de datos, un SGDB, cuando está haciendo una consulta, cuando nosotros select asterisco from nombre donde sea igual a algo, cuando estamos buscando un nombre de un campo, lo que vamos a hacer ahí se llama indexación. La indexación es lo mismo que hacen ustedes cuando indexan un índice de un libro para buscar una página. Si yo tengo claro dónde está el capítulo, yo digo, el capítulo 3 y llego a la página inmediatamente. Si a mí no me dicen dónde está el capítulo, voy a tener que leer todo el índice completo de un libro que tiene 1000 hojas hasta encontrar lo que necesito. En ese caso, el gestor de base de datos lo que va a hacer, ¿cierto? Va a leer el carácter 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Va a leer hasta el 10 y dentro de ese rango de 10 espacios va a buscar la palabra, nada más. Y tiene mucha mayor cantidad de probabilidades de encontrarla que buscar la palabra hola en un espacio de 255 caracteres, ¿ya? Véalo de esa forma. Si yo busco un espacio pequeño, ¿cierto? Este es mi límite, yo encuentro más rápido la palabra. Si busco un espacio gigante, debo buscar todas las combinaciones de bits libres para poder encontrar la palabra hola, siendo que eran 4 caracteres. En resumen, eso se traduce en milisegundos de latencia. Entre más largo es el campo, ¿cierto? Más trabajo le cuesta al gestor de base de datos porque tiene que revisar todas las casillas disponibles de espacio en bits, ¿cierto? Toda esa cadena hasta encontrar lo que necesita. Si a eso sumamos que una consulta, por ejemplo, es un verificador de precio de un supermercado, ¿cierto? De una multitienda, cuando consultamos un producto, el resultado me va a ser devuelto o retornado en esa consulta en un par de segundos. Entonces, si hay 2 consultas, o 3 consultas, o 10 o 1000 consultas al mismo tiempo, y cada consulta son un segundo, todas esas consultas al final se van a sumar
y va a ser tiempo de respuesta. Entre más largos son las cadenas de caracteres a buscar, más tiempo nos demoramos en hacer las consultas. ¿Ya? Ese es el fenómeno que ocurre. Ya, continuamos entonces. Dentro del propósito de la base de datos, ¿cierto? Podemos manipular objetos de base de datos, podemos manipular los datos, trabajar con lenguaje clásico, que es el SQL, construcción de las bases de datos, normalizar, ¿cierto? ¿Se acuerdan lo que es normalizar una base de datos? A ver si nos pueden ahí recordar por el chat. ¿Qué era la normalización? ¿Qué era el proceso de normalizar una base de datos? A ver si se recuerdan. ¿Qué era normalizar? Porque me pregunta por normalizar una base de datos. ¿Qué era normalizar? Lo voy leyendo. Ya Diego hoy nos está respondiendo. Dar las reglas. Sí. La FN, ¿cierto? Las formas normales. Exacto. En total son 7 FN. 7 formas normales. Y normalizar significa estandarizar, ¿cierto? ¿Ya? Las primeras que ocupamos nosotros son la primera, la segunda y la tercera FN. ¿Ya? Tercera FN. 1, 2, 3 FN. ¿Ya? En la cual nosotros definimos cómo se va a llamar la tabla, cuántos campos va a tener, qué tipo de largos son, cuál va a ser su clave primaria, cuál va a ser su foránea. ¿Ya? Eso es el proceso de normalizar, establecer las reglas, ¿cierto?, de cómo vamos a hacer un buen diseño de base de datos. Perfecto. En total son 7 formas normales, 7, y nosotros con hasta la tercera forma normal ya podemos armar una base de datos. ¿Ya? Con la tercera forma normal es cuando ya la tenemos usable. Dentro del concepto de base de datos se denomina también las abstracciones, es que en realidad es cómo nosotros llegamos a hacer un diseño de una base de datos. Primero, la abstracción significa empezar a ver el problema. Una visión de un problema, ¿cierto? Es como los ejercicios que hacíamos el semestre anterior en base de datos relacionales, cuando teníamos un caso, ¿cierto? Un caso de hipotético que teníamos que llevarlo a un diseño de base de datos futuro. Claro, el caso que hablamos del servicio militar, el caso, ¿cierto?, de las asignaturas, cuando hablábamos por ahí, ¿cierto? El de la concesionaria de auto, todo esos ejercicios que tomábamos nosotros, ¿cierto?, de un mundo real, ¿cierto? Lo abstraíamos para entenderlo y llevarlo de una problemática a algo más concreto. Entonces, ese primer paso es la visión. Luego viene el modelo conceptual, ¿cierto?, que es cuando empezamos a hacer el diseño de las tablas, ¿cierto? Diseñamos las tablas, poníamos las primary key, cómo se llamaba la tabla, ¿ya? Cómo se relacionaba esa tabla con otra, una primary key con una foreign key, y luego pasamos al tercer nivel, que era el nivel físico, la abstracción física. Ese nivel o abstracción física es cuando ya tenemos la base de datos hecha en un software. Y eso está almacenado en un servidor que ocupa espacio de almacenamiento, ocupa hardware, por lo tanto, y son archivos que se almacenan, ¿cierto?, como datos. Entonces, ahí están los 3 niveles. El nivel que se habla de vistas, hay vista 1 o vista 2 o vista n, es el problema que tenemos, ¿cierto? Y lo empezamos a analizar. Nivel conceptual se refiere cuando hacemos el diseño ya. En este caso, nosotros el año pasado ocupamos el programa Workbench, que era para hacer el diseño de las tablas, ¿cierto?, en forma gráfica.
Y por último, el nivel físico, cuando ya está montado en un servidor. ¿Ya? Por lo tanto, para nosotros, una base de datos es cuando ya pasa a nivel físico. Cuando está en el nivel intermedio conceptual, es un diseño de base de datos. ¿Ya? Y en el primer nivel, que se llama de vista o visión, es el problema. Problema, luego diseño de base de datos y luego, ¿cierto?, base de datos. Modelos de datos, ¿cierto? ¿Para qué vamos avanzando? Los modelos de datos, ¿cierto? Son las herramientas que ocupamos nosotros conceptuales para poder hacer un diseño. ¿Sí? Lo que hacíamos nosotros cuando normalizábamos. Hacíamos un diseño en papel, lo dibujábamos, ¿cierto? En una hoja, en la prueba, y luego lo pasábamos, ¿cierto? A un programa más entendible como Workbench. ¿Ya? Y dentro de estos modelos, ¿cierto? Para llevar a una futura de base de datos existen dos. Está el modelo entidad-relación, ¿cierto? O la base de datos entidad-relación, y están los modelos orientados a objetos o base de datos orientada a objetos. Si se recuerdan, la clase anterior, cuando estábamos haciendo el resumen, explicamos rápidamente qué era la diferencia entre una base de datos relacional o entidad-relación y una base de datos orientada a objetos. ¿Se recuerdan cuál es la diferencia entre una y otra? A ver si me la pueden describir brevemente en el chat. ¿Lo que recuerdan? ¿Qué diferencia hay entre una base de datos relacional y una base de datos orientada a objetos? O un modelo relacional y un modelo orientado a objetos. Ahí lo voy viendo en el chat. Diego, claro. Diego me escribió, la orientada a objetos es para Big Data. Súper. Exactamente. ¿Y la relacional? ¿Para qué nos serviría? Es para formatos más pequeños. Exactamente. Súper bien con la respuesta. Un modelo, ¿cierto?, orientado a objetos, o base de datos orientada a objetos, se denominan las bases de datos que están hechas para grandes procesos de datos, millones de terabytes de datos concurrentes. Y como dijo su compañero, obviamente se ocupa mucho hoy día para la Big Data, procesamiento gigante o volúmenes de información, ¿ya? Volúmenes gigantes de información a ser procesados. Y la gran característica de los modelos orientados a objetos, o las bases de datos orientadas a objetos, es que permiten que esas bases de datos se conecten con otras, ¿ya? Para hacer cruce de información. Y eso permite que, no sé, hoy día tenemos una base de datos que usa Facebook y otra base de datos que está por el otro lado, que es la de Google, y esas dos bases de datos cruzan información y permiten determinar ciertos perfiles o patrones de pensamiento o elecciones de las personas. Entonces, crucé una base de datos que tiene millones de registros de usuarios con otra base de datos que tiene millones de búsquedas y las cruzo. ¿Ya? Dos bases de datos de dos plataformas diferentes, dos empresas diferentes, y eso forma lo que es la orientación a objetos. Dos bases de datos de ese tipo que se conectan entre sí y obtienen una información, un resultado, es orientado a objetos. Y el ejemplo más claro es la Big Data, que se habla hoy día tanto la Big Data, cruce de información. ¿Ya? Y el modelo entidad-relación, ¿cierto? O base de datos relacionales consiste en base de datos que igual pueden tener una cantidad grande de registros, pero que solamente permiten tomar decisiones dentro de esa misma base de datos y no se comunica con ninguna de otra fuente. ¿Ya? Es decir, si tengo una base de datos, por ejemplo, en la cual le voy a hacer consultas con un objetivo específico y esa base de datos está en un servidor y no se comunica con ningún otro, es una base de datos entidad-relación. Ya, pregunta por el chat. Pregunta por el chat. La base de datos del registro civil, o el funcionamiento de la base de datos del registro civil de Chile, ¿es de tipo entidad-relación o orientada a objeto? ¿Cuál de los dos modelos será el de la base de datos del registro civil de Chile? Orientado a objeto, Marcel, exactamente. Gonzalo también, orientado a objeto. Como lo explicamos, claro, hace unos minutos atrás, esa base de datos de registro civil es una fuente, un repositorio de otros gestores de base de datos que van a buscar información hacia allá. Exacto, se cruzan.
orientada a objetos. La base de datos, jóvenes, siguiente pregunta, de IEP, la base de datos de las plataformas de IEP, ¿es orientada a objetos o relacional? ¿De cuál de los dos tipos será la base de datos de IEP? Relacional, Marcel dice por ahí. Exacto, es relacional. Es un modelo relacional, de acuerdo a que si bien hay miles de registros almacenados, miles, cientos de registros, pero solamente son utilizados por la misma organización. Es decir, AIEP busca dentro de sus tablas información para distintos sistemas, pero del propio AIEP, ¿ya? Sistemas de notas, sistemas de listas, sistemas de pago, pero son de la misma institución, no interactúan con otras. Perfecto. Súper claro el ejemplo. Dentro de los modelos o tipos de base de datos, ya conocimos el relacional, ¿cierto? Ya conocimos el relacional, pero hay otros, ¿cierto? Un poco más descontinuados con el tiempo, que son los tipos de jerárquico y de red, ¿ya? El modelo relacional ya lo conocemos, ¿cierto? La estructura relacional, que significa que son tablas que se comunican con otras tablas y que hay claves primarias y foráneas, ¿cierto? Entre sí. Ahora, ¿cuáles son? Habla por ahí de los tipos jerárquico y de red. Los jerárquicos se utilizaban en un principio, antes que existieran los gestores de base de datos, y era almacenar datos, para que se haga la idea, como un libro pero secuencial. Es decir, para buscar un dato, ¿cierto? En un libro, cuando yo no tenía un índice, tenía que empezar a buscar hoja por hoja, y si el dato que yo necesitaba estaba en la hoja 400, tenía que pasar las 399 hojas hasta encontrar, ¿cierto?, la información necesaria. Esos modelos jerárquicos que se crearon en un principio, en realidad o no tenían ninguna relación de tablas, nada, sino que era almacenar datos en un orden, hacia abajo. Como muy similar sería guardar datos en un bloc de notas. No tienen ninguna forma de búsqueda, sino que hay que buscarlos de arriba hacia abajo hasta que encuentre lo que necesito, y puede pasar mucho tiempo. ¿Ya? Un ejemplo de un modelo jerárquico sería para los que conocieron los cassettes, ¿cierto? ¿Usaron cassette alguna vez? Por ahí en el chat. ¿Conocieron los cassettes? ¿Sí? ¿Conocieron los cassettes? ¿Qué pasaba, por ejemplo, si yo tenía el cassette y quería escuchar la cuarta canción del lado A? ¿Por cuáles tenía que pasar primero? Tenía que pasar por todas las anteriores, claro. Pasar por la primera, la segunda, la tercera, hasta llegar a adelantar hasta la cuarta. Pero tenía que pasar igual por las canciones. Había que pasarlas todas, claro. Eso era un modelo de tipo jerárquico. Se guardaban en listados, ¿cierto?, correlativos, que no tenían ninguna forma de índice para encontrarlas. Bueno, si recuerdan después cuando apareció el CD, ¿cierto? Ya el CD como tal, como sistema de almacenamiento, ya no era necesario buscarlo en forma jerárquica. Nosotros podíamos ir directamente con un índice a la canción que queríamos, el track, ¿cierto? Quiero ir al 8, al 7, al 5, ¿ya? Ahí cambió la forma de trabajarla. Y los modelos de red, ¿cierto? El tercer tipo de modelo que existía en la base de datos, estamos hablando de los años 70, los primeros diseños. Modelo de red era un modelo en el cual imagínense, todas las tablas se conectaban con todas, ¿ya? El modelo relacional, la gran característica que tiene es que yo una tabla la conecto con otra mediante claves, ¿ya? Y así voy recorriendo tablas, hasta llegar a un extremo. El modelo de red era el concepto de tablas, pero todas con todas. Es decir, si tenía 4 tablas en un diseño de una base de datos, las 4 se comunicaban 4 veces entre sí. ¿Ya? El que estén conectadas todas con todas las tablas con todas las tablas, permitían tener, ¿cierto?, un plan de contingencia ante falla. O sea, si perdía la comunicación de una tabla con otra, tenía otro campo que se conectaba igual, pero ocurrían problemas. Así como lo ven ustedes, ¿qué problema ocurriría
si todas las tablas están conectadas con todas muchas veces? ¿Qué pasa si una tabla se conecta con otra? Eso, se podrían duplicar los datos. Redundancia. Y de hecho, en el modelo relacional, nosotros cuando lo diseñamos, ese error lo tenemos que sacar, ¿cierto? Una tabla mucho, mucho, con otra mucho, mucho, se produce, ¿cierto? Ahí un error que hay que eliminar. Eso pasaba en los modelos de red. Y por eso los modelos jerárquicos y de red fueron desapareciendo hasta que quedó el modelo relacional a principios de los años 80 y luego en los años 90 y en la actualidad usamos bastante el diseño orientado a objetos. Así fueron evolucionando. ¿Ya? Nivel físico de una base de datos es cuando ya se graba físicamente en un sector de un disco duro. ¿Ya? Ese es el nivel, como se llama, más bajo. Porque nosotros, ¿qué es lo que almacenamos físicamente en un... ¿Qué guardamos nosotros en un disco duro? ¿Un dato en qué se transforma finalmente? A ver si me pueden responder. ¿Cuál es el formato más pequeño de almacenamiento, ¿cierto? De los sistemas informáticos. ¿Qué guardamos finalmente? En bytes. Exacto, guardamos bytes. Entonces, cuando hablamos de nivel físico, lo que estamos hablando acá son bytes. Y las bases de datos las medimos en bytes. ¿Cuántos bytes tiene una base de datos, cierto? Eso implica el tamaño y cantidad de registros que hay almacenados. Y lo más pequeño que un byte, ¿qué es? ¿Qué es más chico que un byte? ¿Algo más pequeñito todavía? A ver si nos responde Diego por ahí. ¿Qué es más pequeño que un byte? ¿Qué viene antes que un byte? Un bit. Un bit, ¿cierto? Un bit. Claro. Un byte es igual a 8 bits. Entonces, cuando junto 8 bits, formo recién un byte. Y un byte, ¿cierto? Es el que permite guardar, por ejemplo, una letra, un número. ¿Ya? El byte guarda número, el byte guarda letra, símbolo o caracteres. Entonces, por ejemplo, ¿cuántos bytes ocupamos para guardar la palabra hola? ¿Cuántos bytes? Si estamos pensando en el almacenamiento de una base de datos. Guardé en un varchar la palabra hola. ¿Cuántos bytes son ocupados? 32, súper. Ocupamos 32 bytes para guardar la palabra hola, ¿cierto? O guardamos 8 bytes o 4 bytes. Acuérdate, la H es un byte. Por lo tanto son 8 bits. La palabra hola es igual a 32 bits y es igual a 4 bytes. 8 bits. Ahí sí. En bit, claro, en bit. 32 bits, claro. La palabra bytes, o sea, la palabra hola, perdón, son 32 bits o también 4 bytes. Súper. Ahora, la pregunta, aprovechando esta pregunta. Si la palabra hola, a ver si me la pueden responder por el chat, fueron utilizados 32 bits, ¿cierto? ¿Cuántos bits sobraron
si el largo del campo era varchar 255. Saquen su calculadora y vean ese valor. Si guardé la palabra hola en un varchar 255, ¿cierto? Sé que ocupó 32 bytes, pero ¿cuántos bits me sobraron de espacio no usado? Vayan sacando el cálculo. 223, ¿qué? Bytes, ¿cierto? Ojo. Ojo. Si el campo lo dejé como varchar 255, largo, 255, ocupé 4 caracteres, por lo tanto me sobran 251 espacios. ¿Ya? O en resumen, me sobran 251 bytes. ¿Ya? 251 bytes. ¿Cuántos bits serían? 251 bytes, ¿cuántos bits serían? Por ahí me puso. O multiplica 251 por 8. Pues claro, 251 por 8. 2008 bits. O sea, desperdicié 2008 bits de espacio en un disco duro. Eso es lo que estoy perdiendo. Súper. Por eso hay que tener cuidado, ¿cierto?, con el almacenamiento. Hay que optimizarlo. Y si voy sumando 2008 bits con otros 2000, con otros más y otros más, es harto espacio que se pierde. ¿Ya? Se pierde porque yo estoy definiendo un largo de 255. Aunque no lo he ocupado, igual lo reservé. Y voy perdiendo espacio en disco duro. Imagínense ese mismo concepto de almacenamiento en Google, si los diseñadores o los DBA no calcularan y pusieran el largo que quisiéramos. Se perderían varios terabytes de espacio en disco duro. Ya, continuando para que vamos a la última parte, jóvenes. Ya entrando en la parte final. El nivel físico, ¿cierto?, de la base de datos permite a nosotros hacer un almacenaje, ¿cierto? Y el nivel lógico de la base de datos es cómo hacemos el diseño y el esquema. ¿Ya? Eso es para considerarlo. Físico es almacenamiento real y lógico es conceptual. Ya, ¿qué tenemos en pantalla? Empezamos ya nuevamente con lo que es SQL. Tenemos una consulta ¿de qué tipo? ¿DLL o DML? ¿Qué tenemos acá? ¿DML o DLL? Si pueden responder por el chat. DML, súper, Diego ahí, DML, ¿cierto? Es manipulación, lenguaje de manipulación. Claro, estamos manipulando datos. Ya, la estructura, ¿cierto? Como ya lo hemos visto anteriormente, comienza con un select, ¿cierto? Select, vamos a buscar la columna o campo de una tabla, que es lo que vamos a mostrar en la parte superior, ¿cierto? Lo que queremos mostrar. Luego viene el from, que representa a dónde vamos a buscar esa columna y esos datos. Y finalmente terminamos con el where, ¿cierto?, que es la condición para diferenciar o hacer un filtro de lo que quiero traer. ¿Ya? Un ejemplo claro de un SQL. Que ya para nosotros es... ¿Ya? Acá tenemos otro ejemplo de lenguaje DML, de como dijo Diego, lenguaje de manipulación. Ya presentamos un insert, ¿cierto? Para grabar, insertar dentro de una tabla, ¿cierto? X, el nombre de la tabla, y luego lo que mandamos son los campos de la tabla, los que representan acá como col 1, 2 y 3, son los campos, por ejemplo, root, nombre, apellido, y abajo los valores que se van a enviar a esos campos. Por ejemplo, aquí sería el 1111, aquí Juan y acá Rojas. Entonces es importante cuando hacemos un inserinto, los valores a enviar tienen que ser del mismo tipo o que lo soporte el campo a donde lo vamos a guardar. ¿Ya?
si aquí este campo es numérico o integer, lo que debo mandar por acá como valor 1 también tiene que ser número integer. Si yo le trato de mandar un varchar o una letra y acá es numérico, no va a poder guardar. Tiene que ser de la misma estructura, ¿ya? Lo mismo que los largos. No le puedo mandar una palabra de largo 20 cuando el campo lo restringía a largo 10, ¿ya? Entonces, ese detalle a considerar al generar las consultas de tipo inserinto. Delete, también de lenguaje de tipo DML, ¿cierto? La estructura comienza con el comando de borrado, delete, en donde voy a borrar from, nombre de la tabla, luego la condición, ¿cierto? Borrar donde, ¿cierto? O borre todo donde el campo sea igual a algo, el campo de la tabla sea igual a algo, ¿ya? Ahí tiene que haber un filtro, porque si nosotros hacemos un delete from nombre tabla y no indicamos que borrar, va a borrar todo, ¿ya? Por eso es importante que definamos. Luego viene la update, ¿cierto? También otro comando de tipo DML, donde indicamos actualizar, ¿cierto? En qué tabla de la base de datos, actualizar en qué tabla, como tenemos especificado por ahí. Y el comando set lo que hacía era, ¿qué es lo que voy a cambiar? ¿Cierto? Cambia este valor por el nuevo, setear, setting. Entonces set, el campo de la tabla, con el valor nuevo que le voy a poner a ese campo y con una condición, ¿ya? Donde sea igual a algo. Si no aplico la condición, obviamente va a cambiar todos los campos sin ningún tipo de especificación. ¿Ya? Última parte, últimos conceptos acá, donde dice conceptos básicos. Aquí se mencionan lo que son los actores, ¿cierto? Que están involucrados en el trabajo de la base de datos, ¿ya? Primero, los DBA o Database Administrator, ¿cierto? El administrador de base de datos es la persona o el rol del encargado, ¿cierto? Que se encarga de administrar los recursos de los gestores de base de datos, asigna permisos, ¿cierto? Asigna respaldo, implementa los sistemas operativos, instala el hardware necesario, instala los gestores de base de datos y es el que se encarga de la seguridad, ¿cierto? De la información de una base de datos y también es el que tiene que responder por la lentitud de un sistema de base de datos, ¿ya? Así que si lo vemos de esa forma, sería si hay, por ejemplo, no sé, pues estamos viendo lentitud en las consultas sobre un carro de compra, lo más probable es que el responsable sea esta persona. Así que fíjense que la responsabilidad que tiene es el encargado del funcionamiento correcto de la base de datos, ¿ya? No el diseño, del funcionamiento. Luego viene otro rol, ¿cierto? U otro cargo, que es el diseñador de base de datos. Él es el encargado de hacer el modelo, ¿cierto? Relacional orientado a objetos, el correcto, ¿cierto? Diseño de la base de datos, que sea adecuado con la normalización, ¿cierto? Y que represente finalmente el problema del mundo real a algo, ¿cierto? Más físico. Entonces tenemos el DBA un rol, el diseñador de base de datos otro rol, el analista, ¿cierto? La pega del analista es el que toma los requerimientos, ¿cierto? Que va a conversar con el cliente real, con el usuario, para poder representar esa idea que tiene el cliente y llevarlo, ¿cierto? A anotaciones, para saber cuáles van a ser las entidades, ¿cierto? Cuáles van a ser los atributos futuros y llevarlo o pasarle, traspasar esa información al diseñador. El diseñador hace el modelo y luego el DBA lo implementa. ¿Ya? Esa es como la escala jerárquica. Y los programadores, ¿cierto? Que son ya los que se encargan de hacer las consultas necesarias, los que trabajan directamente con el lenguaje SQL, ¿cierto? Los que trabajan ya programando DML y DDL para que exista una correcta muestra de la información. Y finalmente tenemos los usuarios, que son las personas que utilizan nuestra gestión de base de datos. ¿Ya? Esos serían los cargos si los pudiésemos dividir, ¿cierto? Así, por niveles. Ahora la pregunta, usted como, ¿cierto? Como estudiante de la carrera, programador analista,
¿Cuáles son los roles que trabajan ustedes durante su carrera acá? ¿Trabajan en uno específico o en más de uno? ¿Por cuáles roles han pasado o van a pasar de los que están especificados acá? A ver si me pueden responder. ¿Por cuáles de los roles? Usuario, programador, analista, diseñador, DBA. Marcel me dice por todos. Por todos. Exactamente, pasan por todos, po. Tienen que pasar por todos los niveles, ¿cierto? Para poder entender el correcto funcionamiento de cómo trabaja la base de datos. Como usuarios somos los que preguntamos, como programadores somos los que hacemos código, ¿cierto? De consulta SQL. Como analistas somos los que resolvíamos el problema del caso ficticio. Como diseñador de base de datos, los que hacíamos en WordPress el diagrama, y como DBA, los que implementamos el gestor de base de datos. ¿Ya? Si bien nosotros nos vamos a enfocar mucho en el primer rol, en el más alto de la jerarquía es DBA, igual tenemos que pasar por otros roles en nuestro curso, ¿ya? Igual tenemos que pasar por otros niveles. Pero el objetivo como más fuerte con el que vamos a trabajar este semestre es aquí, la persona encargada de la implementación, ¿ya? De hecho, muchos de los talleres que vamos a ver son talleres que ya están listos, se los voy a pasar ya incluso la base de datos terminada. No vamos a saltar mucho estos pasos para que hagamos la implementación directa. Ahora, de los roles que están ahí, ¿cuál será el mejor remunerado? ¿Cuál ganará más plata de todos? En el mercado, ¿cuál es el que gana más plata de todos? El DBA, por supuesto. El DBA, varios me están diciendo el DBA. Y exactamente el DBA, y el DBA tiene que ver por esto. Porque es el encargado de la seguridad de los datos y la respuesta ante el instituto del sistema. O sea, él es el que tiene que velar por la seguridad de la información. Es la más alta de todas. Es la más alta responsabilidad. Claro, cuando usted reclama como usuario, este sistema no funciona el sistema, ¿cierto? Ahí el DBA debe estar corriendo en círculo tratando de resolverlo. No lo está resolviendo el programador, no lo está resolviendo el diseñador, lo está resolviendo el DBA. ¿Ya? Cyber Monday, el DBA. ¿Ya? Comisaría virtual, el DBA. El encargado del dato, de que funcione correcto. Ahí tenemos, ¿cierto?, unos esquemas, no lo apreciamos muy bien por acá, pero cuando les mande la presentación, le van a echar un vistazo mejor, y ahí se van a fijar que hay, aquí se representa el modelo físico, ¿cierto? Aquí ya está la base de datos almacenada, los datos están guardados, y esta es la pega del DBA de hacerlo visible para el resto del mundo, y acá están los niveles, por acá van a estar aquí afuera los usuarios, por acá van a estar los, ¿cierto?, los diseñadores de base de datos, por aquí van a estar en este nivel los programadores, y finalmente los DBA, que son los encargados del nivel físico. ¿Ya? Nivel físico de la base de datos ya se compone del archivo como tal en bits, guardado en bits y en bytes, y el hardware donde se va a almacenar. ¿Ya? Obviamente nosotros hoy día reconocemos varias tecnologías para implementar servidores, ¿ya?, yéndonos un poco a la arquitectura física, y van a darse cuenta que hoy día hay discos duros para servidores que son de una mayor velocidad. ¿Ya? Nosotros tenemos varios tipos de discos duros hoy día en el mercado, ¿cierto? ¿Y cuál serían los discos duros, la tecnología más rápida que podríamos implementar nosotros para un servidor de base de datos? ¿Qué tipo de disco duro recomiendan? ¿Qué tecnología? Si me pueden escribir en el chat. SSD. SSD también, ¿cierto? El disco más rápido, disco de estado sólido. ¿Ya? O sea, la velocidad de una base de datos influye bastante también el tipo de disco duro o hardware que ocupo para almacenar. ¿Ya? No es lo mismo guardar o trabajar con base de datos con disco SATA que disco SSD. O sea, queremos rapidez, ¿cierto? Que sea casi instantáneo. Y también el medio físico con que conectan los discos duros. ¿Ya? ¿Qué tipo de material, ¿cierto?, ocupan los discos SSD para transferir datos? ¿De qué está hecho el cable de los discos SSD hacia la placa? A ver si pueden escribirme en el chat. ¿De qué material están hechos los cables SAT, los cables que conectan los discos SSD? Lo que está dentro del cable, por fuera es plástico, pero ¿qué está dentro de los cables cuando usted conecta su disco SSD? ¿Qué material está hecho para conectarlo a la placa madre?
Mira, hoy día lo que se usa, obviamente lo más común es cobre, ¿cierto? Todos los cables que usted ve de conexión son de cobre, todo de cobre, ¿ya? Y el cobre es un material, ¿cierto?, que transporta, que puede transmitir electricidad, pero también tiene limitancias. Hay velocidades que se puede lograr con la transmisión del cobre, y no puedo lograr un ancho de banda mayor ni velocidad máxima, tengo hasta cierto límite. La ideal, hoy día lo que se usa es una tecnología para los discos SATA que se llama Fiber Channel, canales de fibra. Es decir, el cable con que conecto el disco duro a la placa es de fibra óptica. Y ahí sí que logro velocidades. Y se transmite, ¿cierto? ¿Cuánto me demoro o cuánto es mi tasa de transferencia desde el disco duro hacia la placa madre con tecnología Fiber Channel para implementarlo en los servidores? Así como anécdota, los data centers hoy día de Amazon usan Fiber Channel. O sea, los servidores, desde los discos duros, ¿cierto?, extraíbles de los servidores hacia la placa, los servidores de base de datos son Fiber Channel. Y eso transmiten a 5 gigabits por segundo. El cable. 5 gigas por segundo. Esa es la velocidad de respuesta. Así que es importante el hardware que hay que implementar. Por lo tanto, un DBA debe ser capaz de reconocer cuál es el hardware más adecuado para implementar su gestor de base de datos y lograr velocidades mayores. Pregunta, ¿la cantidad de memoria RAM en un servidor, el tamaño de memoria RAM influirá en un servidor de base de datos? ¿En tener la respuesta de un servidor de base de datos? ¿Influye la cantidad de RAM? ¿O da lo mismo? ¿O interesa la velocidad del disco? Por ahí me puso Francisco que sí. Influye mucho. No solamente tenemos que preocuparnos que el servidor donde vamos a implementar un gestor de base de datos tenga discos rápidos, que sea Fiber Channel, que tenga discos SSD, sino que también la cantidad de RAM tiene que ser suficientemente alta para poder procesar las consultas que van llegando temporalmente y que después pasan al procesador, luego van al disco duro y luego retornan. ¿Ya? Son 4 parámetros que tienen que tener considerado ustedes para que un servidor de base de datos sea rápido. ¿Cierto? Lo primero, que es cómo llega el dato, cómo llega la consulta a un servidor, es mediante la tarjeta de red. La tarjeta de red tiene que ser rápida. ¿Ya? Primer punto, tarjetas de tipo gigabit. Tarjetas de red gigabit. ¿Ya? Luego, la RAM, ¿cierto?, tiene que ser de tipo abundante. Mucha RAM en el servidor. Tarjetas de red rápida, mucha RAM. Luego, procesadores rápidos o procesadores de última generación y discos duros rápidos. O sea, en realidad, todo tiene que ser rápido. ¿Ya? Tarjetas de red rápida, procesadores rápidos, mucha RAM y discos duros rápidos. ¿Ya? No una cosa, todas tienen que ser por igual. Y eso forma que la respuesta a una consulta SQL sea lo más rápido posible. Ahora, el costo obviamente se va a disparar bastante. Un servidor promedio, por ejemplo, de las características adecuadas para una empresa, ya un servidor promedio para una empresa que se dedique al comercio electrónico y va a tener sistemas de base de datos instalados, podría ser el valor mínimo un servidor así decente de los 10 millones, como el mínimo, entre 10 millones de pesos, lo podrías encontrar hasta 500 millones. Entre 10 y 500 millones. O sea, estamos hablando del más básico hasta el servidor más potente para poder tener, ¿cierto?, mejor respuesta. Después vamos a revisar, ¿cierto?, otra clase, el hardware necesario que se necesita. Vamos a ver ahí en IBM los modelos de servidores más adecuados. ¿Ya? ¿Cuál sería el más adecuado, por ejemplo, para un gestor de base de datos Oracle? ¿Qué se necesita? Y ahí van a ver ustedes que los precios, ¿cierto?, son bastante altos. Para ir terminando ya, jóvenes, ya con esto damos casi finalización a la clase. El hardware es importantísimo, ¿cierto?
el hardware primario o almacenamiento primario tiene que ser con discos duros de tipo rápido, ojalá SSD, ¿ya? Almacenamiento SSD, ¿cierto? Fibra óptica en los cables para que sea todo rápido, ¿ya? Se almacena en forma rápida y abundante, discos de alto espacio, y también considerar almacenamiento secundario, ¿ya? No basta con que tengamos un disco duro en un servidor, sino que tienen que haber discos replicados, ¿ya? Respaldo. ¿Se recuerdan cómo se llama? Aquí una pregunta para el chat. ¿Cómo se llama la tecnología que ocupábamos nosotros de dos o más discos duros para que trabajaran en conjunto como si fuesen uno solo? A ver si me pueden responder por el chat. Eso, Diego ahí me escribió un RAID, ¿cierto? Hay que usar tecnología RAID en los servidores de base de datos. Arreglo, ¿cierto?, de discos redundantes. Arreglo de discos redundantes. Les voy a cortar el video para que les sea más fluido. Importante que los discos, ¿cierto?, los platos y las superficies, como eran los discos, ¿cierto?, convencionales, los discos SATA, tenían cierta limitancia y velocidad porque eran motores que giraban, ¿cierto? Si se recuerdan, discos que giraban a ciertas velocidades y se tenían que guardar en sectores la información, ¿ya? Hoy día con los discos SSD esto ha cambiado bastante debido a que se guardan directamente en cualquier ubicación disponible. Entonces son puntos claves que ustedes tienen que considerar cuando estemos cotizando el hardware para los servidores. Lo vamos a ver en la próxima clase. El acceso RAM versus el acceso, ¿cierto?, a los discos, que también lo mencionamos un minuto atrás. Mucha RAM, tiene que ser bastante RAM para que sea equivalente a la rapidez de los discos, comparables, ¿ya? Si tengo discos muy rápidos y poca RAM, produzco cuellos de botella, ¿cierto? Las consultas a la base de datos no van a ser lo suficientemente rápidas. Y lo mismo, si tengo mucha RAM y discos muy lentos, también se me produce un cuello de botella, ¿ya? Operaciones que se realizan en los discos duros, ¿cierto? Las operaciones son o permisos que hay que tener para almacenar la información, grabar en el disco duro, buscar si son permisos de lectura, escritura en los sectores donde voy a guardar datos, localización, ¿cierto? O índice, cómo buscar más rápido un dato, ¿ya? Recuerden que siempre los discos SATA son más lentos porque giran, van girando, y cuando queremos buscar un bit que está almacenado hay que ir a buscarlo en la vuelta del giro del disco. En cambio, los discos SSD es un disco fijo en el cual yo busco el dato inmediatamente donde está. Depende mucho de las revoluciones por minuto, como dice Marcel. Los discos SATA, ¿cierto?, como giran, se miden en RPM, ¿cierto?, en revoluciones por minuto. Entre más rápido gira un disco SATA, más rápido puedo encontrar los bits. Y eso se traduce en el retorno de la consulta a la base de datos. Ya hay discos SATA, ¿cierto?, de 5400 revoluciones por minuto. Ya hay discos SATA de 7600 revoluciones por minuto. Ya 7200, perdón. 7200 RPM por minuto. Y están los de 9600 RPM por minuto. O sea, la velocidad de los discos duros, en el caso de los SATA, influye mucho en la velocidad de búsqueda del dato, ¿ya? Versus los discos SSD, que es instantáneo, ¿cierto? Como no giran, van a buscar los sectores inmediatamente. Para nosotros, un SATA sería equivalente al cassette, ¿cierto? Cuando mencionamos la cinta. SATA, un cassette. Y el SSD sería el CD-ROM. Para que comparemos. Y eso tiene que ver con la velocidad. En uno busco directo y el otro debo recorrer. Finalmente, ¿cierto? Nosotros lo que organizamos son bytes. Guardamos bytes. Y los bytes se componen de ¿cuántos bits? 8, ¿cierto? Por lo tanto, los campos y registros de una tabla, de una base de datos, cuando hacemos un insert, se almacenan en bytes en el disco duro, ¿ya?
campos y registros. Entonces todo lo guardamos o lo agrupamos y lo almacenamos en bytes. Acceso secuencial. Secuencial se refiere al acceso que debo pasar por todo el orden hasta llegar a un final. Secuencial son los discos SATA. Secuencial son los discos SATA, que es igual como si fuese un cassette, ¿cierto? Debo pasar por todas las canciones primero o todos los bytes antes de encontrar el que necesito. Secuencial indizado, ¿cierto? Son los discos SSD, y eso sería como funciona un CD-ROM. Voy, ¿cierto? Casi directo. Tengo una guía, un índice y sé dónde debo ir. ¿Ya? Ahí está la diferencia y eso se refleja en las velocidades de uno con el otro. ¿Ya? Y por último, ¿cierto? Cuando estamos almacenando, ¿cierto? El símbolo que le estoy mostrando acá, que le estoy apuntando, vendría siendo nuestro disco duro, donde se almacenan las bases de datos. Por otro lado, tenemos el usuario que está haciendo una consulta desde un sitio web, de alguna aplicación, pero el servidor, ¿cierto? Recibe por su tarjeta de red, recibe los datos entrantes, pero los tiene que guardar algo en un buffer. ¿Qué parte vendría siendo de un servidor el buffer? La memoria buffer. A ver si me pueden responder. ¿Qué vendría siendo un buffer? A ver si en el chat para que terminemos me pueden responder. ¿Qué es un buffer? ¿O qué es la memoria buffer? Ya. La memoria buffer son las memorias RAM. Por lo tanto, cuando se hace una consulta, ¿cierto? Que viene por parte del usuario, pasan por las tarjetas de red y las memorias RAM almacenan esas consultas simultáneas. Por eso es importante cuando hay consultas concurrentes o miles de usuarios están haciendo consultas a un servidor de base de datos, ¿ya? A un sitio web que tenga base de datos, a un sistema de base de datos, tiene que tener la cantidad suficiente de RAM para poder almacenar temporalmente esas consultas, guardarlas y luego ir derivándolas por el procesador hasta llegar a los discos duros, ¿ya? Para que no se produzcan los cuellos de botella. Aquí se producen, ¿cierto? Los cuellos de botella. Los, los snake bottle, aquí, en esta parte. Si no hay suficientemente RAM, cuellos de botella. Y luego lo va a buscar, ¿cierto? Al disco duro, busca los bits necesarios, pasan nuevamente por el procesador, pasan por la RAM, se van a la tarjeta de red y luego se van de vuelta al usuario. Jóvenes, estamos con la primera parte, vimos, ¿cierto? Lo inicial que debemos conocer en la asignatura. ¿Tienen alguna pregunta más por ahí en el chat? Para ir leyéndola, ¿alguna pregunta que tengan antes que terminemos? Ya, súper, súper. Entonces les voy a subir la clase ahora, ¿cierto? La que vimos recién, para que vamos repasando. Les voy a programar la clase para que el día lunes nos juntemos, ¿ya? Un ratito, una clase un poquito más corta, y sigamos viendo algunos contenidos con respecto a qué tenemos que conocer para poder llevar en correcto funcionamiento un rol de DBA. Ya, vale, nos estamos viendo, jóvenes, así que para que se vayan desconectando, termino de grabar el video y lo publico en un ratito. Chao, que estén bien. Nos vemos el lunes. Chao.